Hola chicos, buen día. Vamos a comenzar con el tema del reino fungi, primera parte. Este tema lo vamos a dividir en dos, ¿sale? Entonces la primera parte se explicará el día de hoy y la segunda mañana. Y en esta última voy a dejar una actividad, la cual tienen que elaborar en su carpeta y es hacer un cuadro comparativo y una investigación, ¿sale? Pero en el video de mañana van a venir las indicaciones respecto a qué es lo que tienen que elaborar. Entonces, presten atención a la presentación para que puedan entender y poder realizar su trabajo del día de mañana, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar por saber qué es el reino fungi. El reino fungi es el reino de los hongos, ¿sale? Aquellos seres vivos de tipo eucariotas. Este tipo de organismos, los hongos, presentan células complejas de mayor tamaño con organelos celulares, los cuales pertenecen al tipo de célula eucariota. Por ejemplo, encontramos las setas, las levaduras y los mohos, ¿sale? A continuación les voy a mostrar diferentes tipos de estos hongos, características principales, clasificación, cuál es la importancia de conocer este tipo de organismos, porque es muy importante ya que pueden generar hasta diferentes enfermedades, ¿sale? Entonces vamos a conocer de manera detallada cada uno de estos aspectos. Bueno, las partes de un hongo, ¿cuáles son? Los hongos están constituidos Están constituidos por sombrero, que es esta parte de aquí, láminas, que si se han dado cuenta en los hongos, por la parte de abajo de este sombrerito están como unas pequeñas laminitas o pequeñas capas, son estas de aquí abajo. También tenemos un himenio, que es la parte que va a cubrir, como una pequeña membrana que va a cubrir al sombrero del hongo. Dentro del sombrero vamos a encontrar escamas, vamos a encontrar tubos y también vamos a encontrar esporas, ¿sale? Una manera de reproducción de estos hongos es a través de las esporas, que más adelante también vamos a conocer cómo es que se logran reproducir. También consta de un anillo, que es esta parte de aquí, una volva, que ya es como que la parte en donde se encuentra la raíz del hongo. Tenemos un pedúnculo o tallo, que es este de aquí. Tenemos escamas, que también, así como tuvimos escamas en la parte del sombrero, también lo vamos a tener en la parte inferior. Tenemos un micelio o infas, que es esta parte de aquí, ¿sale? Entonces, esta es la estructura del hongo. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a conocer cuáles son las características principales, ya que los hongos tienen muchísimas, pero vamos a ver las principales. Primera, que pueden ser llamados hongos imperfectos, ¿sale? La mayoría de estos organismos son terrestres, suelen ser saprófitos de plantas, son de gran importancia para el ser humano debido a su patogenicidad humana, es decir, que puede causar diferentes enfermedades. Son muy importantes en el campo de la biotecnología. Su metabolismo origina sustancias químicas de gran utilidad para el ser humano, algunos de ellos, por ejemplo, antibióticos, y comprenden más de 15.000 especies diferentes. Hay muchísimos tipos de hongos, ¿sale? Pueden ser algunos comestibles, otros tantos venenosos, medicinales, etcétera. Vamos a conocer cómo es la nutrición de los hongos, ya que como son seres vivos también necesitan nutrirse. Entonces, la nutrición de estos es heterótrofa. ¿Qué quiere decir? Que necesita de otros para poderse alimentar. No es como las plantas. Las plantas recordemos que son autótrofas, pero los hongos no.
Entonces les decía, no pueden producir sus propios alimentos como lo hacen las plantas. Lo que hacen ellos es descomponer la materia orgánica por medio de enzimas, ¿sale? Estas enzimas van a ayudar a absorber las sustancias nutritivas. Estos los obtienen al absorber compuestos orgánicos que se encuentran en el mismo ambiente. Un saprófito es un organismo que tiene sus nutrientes de la materia orgánica no viva, usualmente una materia animal o vegetal muerta y en descomposición al absorber los componentes o compuestos orgánicos solubles. Entonces, los hongos, en pocas palabras, se van a alimentar de materia, de materia orgánica no viva, ¿sale? Por ejemplo, restos de animales o vegetales que se encuentran ahí mismo, en el ambiente o en la zona en donde están creciendo estos hongos. ¿Cómo es su reproducción? ¿Sale? Los hongos pueden ser de tipo sexual o asexual. Su reproducción se reproducen por medio de esporas. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior vimos que contiene esporas los hongos? Entonces a través de ellos es como se van a reproducir, las cuales estas se van a dispersar en un estado latente que se interrumpe solo cuando se hallan condiciones favorables para su germinación. Las esporas de los hongos se producen en esporangios, ya sea asexualmente o como resultado del proceso de reproducción sexual. Ahora se los voy a explicar de manera más detallada en un pequeño esquema que les puse a continuación. Aquí está. Tenemos aquí el hongo, que es de quien vamos a hablar, ¿sale? Ahora, recordemos que tiene un micelio. El micelio también forma parte de estas pequeñas raíces, ¿sale? Son estas raíces. El micelio o cuerpo del hongo se encuentra enterrado en el suelo, ¿sale? Entonces, aquí están estas raíces, las cuales forman parte de él. Ahora, como número 2, del micelio se forma el cuerpo reproductor o seta, que es este de aquí. El número 3, la seta desarrollada va a liberar esporas. Recuerden que las esporas les dije que estaban en esta parte de aquí y son estas que van bajando. Estas son las esporas. ¿Sale? Entonces, estas esporas caen al suelo y ¿qué van a generar? Nuevos hongos. ¿Sale? Gracias a estas esporas que cayeron de este hongo desarrollado. Entonces, esta es la manera en la cual los hongos, estos microorganismos, se van a reproducir. Bueno, entonces la clasificación va a quedar de la siguiente manera. Tenemos aquí que está conformado por deuteromicetes, zigomicetes, ascomicetes y basidiomicetes. Cada uno de estos tipos de clasificación va a tener un tipo de reproducción, un tipo de vida, un tipo de infas, es decir, una estructura, los cuales los va a ayudar a formar esta separación o este tipo de clasificación entre la gran cantidad y diversidad de hongos, ¿sale? A continuación vamos a ver uno por uno de qué trata estas características que los van a simbolizar. Vamos con el primero, que son los zigomicetes. Estos comprenden 600 especies aproximadamente. Son los más conocidos de todo el género Rhizopus y causan pudrición de la fruta y constituyen el moho negro del pan. Su nombre proviene de la habilidad de sus ínfas haploides para aparearse, fusionando sus núcleos para producir cigosporas diploides. Estas estructuras resistentes se dispersan por el aire y pueden permanecer latentes hasta que las condiciones sean favorables para su crecimiento. Aquí les puse algunos ejemplos. Este tipo de hongos zigomicetes se encuentran al pudrirse, por ejemplo, la fruta, el pan, ¿sale? Y en la parte de la pared también cuando hay mucha humedad. Entonces, si se dan cuenta, tiene características que se van expandiendo cada vez más, ¿sale? Es una de sus características. Y se le conoce también como moho.
Ahora pasamos con el segundo de ellos, Ascomicetes. Este va a tener hifas tabicadas, forman estructuras denominadas ascas con forma de saco tras la fecundación. En ellas, por medio de la meiosis, se forman esporas haploides, ascosporas. ¿Sale? Entonces, aquí vemos la estructura que es como en forma de pequeños sacos. Es una de sus características principales de este tipo de hongos. ¿Sale? Algunos van a formar parte de líquenes, incluyen muchos patógenos de plantas y animales, incluye desde unicelulares, que serían por ejemplo levaduras, hasta multicelulares. Entonces, este tipo de hongos puede generar este, alguna complicación en plantas y animales como diferentes enfermedades. Pasamos con el siguiente, Basidiomycetes. De este tipo hay aproximadamente 25.000 especies microscópicas y macroscópicas. Son hongos plurinucleados con ninfas tabicadas, poseen un cuerpo fructífero basidocarpo, son importantes descomponedores, en especial de madera. ¿Sale? Entonces, muchos de estos se van a alimentar de la madera que se encuentra en el ambiente. Incluyen las setas, las rollas y tizones. Su reproducción es sexual por badiesporas y la reproducción asexual es poco común. Sí se puede llegar a cabo, pero es poco común. ¿Sale? Seguimos con Deuteromycota, también conocida como Deuteromycetes. Estos son llamados hongos imperfectos. La mayoría son terrestres, pero se han encontrado en ecosistemas de agua marina o dulce. Entonces, em, es muy importante conocer todo este tipo de microorganismos, ya que hay muchos que los conocemos porque los utilizamos en la vida cotidiana como los alimentos, como son las setas, que son los hongos comestibles. Pero hay otros tantos que pueden producir alergias, pueden producir enfermedades y que son dañinos para la salud en caso, por ejemplo, de los hongos alucinógenos, que son hongos venenosos, ¿sale? También muchos de ellos son requeridos para realizar diferentes medicamentos, pero por eso les decía, hay que saber diferenciar entre unos y otros. Por ejemplo, hay que conocer cuáles son aquellos que son benéficos y cuáles son dañinos. Entonces, el día de mañana, en el siguiente video, vamos a continuar con este tema del reino fungi y les voy a explicar cuáles son ese tipo de hongos que son utilizados comúnmente, cómo es que se utilizan, cuáles son los tipos, cuáles son las consecuencias que pueden ocasionar en el caso de los hongos venenosos y enfermedades. ¿Sale? También, como les comentaba al principio, en el video de mañana les voy a dejar una actividad respecto al tema. Entonces, es todo por hoy, chicos. Nos vemos en el video de mañana.